El diagnosis del pulso en Ayurveda. Antes de todo, buenas tardes. Y importante, lo que vamos a ver hoy es fundamental que no lo utilicemos como una herramienta de diagnóstico, porque evidentemente para eso necesitamos ser médicos, ser expertos en el tema, y no es simplemente, van a ver que no es simplemente tan sencillo, sino que van a tener que ir poco a poco experimentando y sintiéndose. Entonces, para entrar en la práctica, para que toda la teoría que vayamos viendo pues la puedan un poco experimentar, aunque sé que al principio va a ser complicado. Entonces, por muchas indicaciones que os dé, parece simple, pero no estamos acostumbrados a sentirnos, y menos a estos niveles. Entonces, para ir comenzando, el pulso ayurvédico en mujeres se toma en la mano izquierda, lo que es el pulso radial. Vais a ver que hay otros tipos de pulsos que también tomamos, ¿sí? En caso necesario de hacer lo que es una exploración más profunda. Pero a nivel inicial, el pulso es en la muñeca. En mujeres es en la mano izquierda, y en hombres es en la derecha. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Sí? Tenemos 3 dedos maravillosos, y los 3 dedos de la mano derecha, en el caso de que somos mujeres, ¿sí? Van a representar los doshas. Entonces, el índice va a ser Vata, quédense con esto. El corazón, el medio, va a ser Pitta. Y el anular es Kapha. Ahora vienen aquí los detalles. Y voy a agarrar algo para dibujar, porque aquí vienen los pequeños detalles, ¿sí? Ya saben en dónde vamos a sentir los distintos pulsos, ¿sí? Ahora, la cosa se profundiza más, ¿sí? Vamos a tener 1, 2 y 3 tipos de sensaciones. Los voy a pintar, ¿sí? Para que vean los puntos en el dedo, que va a ser lo más sencillo. Voy a hacerlo en la mano izquierda, que soy diestra, que va a ser más fácil. Entonces, en lo que es la parte más cerca, ¿sí? De nosotros, ¿sí? Va a ser la parte del dedo, ¿sí? Más lejos de nosotros, ¿sí? ¿Sí? El más lejos de nosotros, ¿sí? Vamos a hacerlo en la mano correcta, que somos mujeres las que estamos aquí. Bien, ¿sí? Lado externo del dedo. Si se lo pintan y se lo tocan, les va a ayudar, ¿sí? Ahora, a la hora de llevar esto a la práctica, ¿sí? Bien. Estos 3, que son las esquinas de los deditos, ¿sí? A la hora de pulsar, me van a indicar en esa esquina, ¿sí? Me van a indicar lo que es, ¿sí? Capa, ¿sí? Al bajar esos 3 dedos, queda ese piquito más cerca de mi corazón, ¿sí? Esa esquina es la esquina del dedo que está más cerca de tu corazón. En el caso de que fueras hombre, sí, pues en esa punta, ahí lo que vas a sentir es Vata. Vamos a más. En el centro, si notas el pulso en el centro del dedo, ¿sí? Va a ser Pitta. Y si notas el pulso golpear, pulsar en la esquina más lejos de ti, va a ser Vata. La cosa se va más. Ahora, en lo que es la muñeca, ¿sí? Nosotros vamos a tomar lo que son 7 capas de profundidad del pulso. Con lo cual, esos 6, ¿sí? 9 valores
que tengo, voy a percibir al bajar, primero a nivel superficial, ¿sí? A nivel superficial. Y luego voy a ir bajando. Voy a ir bajando los dedos y vamos a hacer lo que son 7 capas. Con lo cual estamos haciendo 7 tomas. Bien, mucha info para ir empezando, ¿no? Esto solo es la práctica. Ahora, esto es la práctica que tengo que aprender a sentir, a percibir. Y al principio, pues, no, sí, hay que ser muy fino en lo que son las puntitas de los dedos para notar exactamente dónde está pulsando. Vamos a hacerlo sencillo, práctico. Vamos a intentar identificar nuestra prakriti. Para la prakriti, nos vamos a ir a la capa más profunda. Es más sencilla, ¿sí? Por eso la prakriti es más sencilla y nuestro desequilibrio siempre nos cuesta más diagnosticar, ¿sí? La prakriti, vamos a ir a esas 7 capas abajo, que es realmente donde prácticamente no te dan más, ¿sí? Y vamos a quedarnos tranquilos. Intenten reposar lo que es la mano sobre la rodilla, sobre una mesa, reposen la muñeca. Y simplemente intenten respirar y percibir en capa profunda si es, primero, dedo índice, bata, dedo segundo, pita, dedo anular, capa. Y ahora empiezan a observar si sienten en una esquina, la otra esquina o el centro. Bien, esto evidentemente requiere mucha práctica. Cuando estamos presionando y estamos en la capa más profunda, ¿qué es lo que empezamos a hacer? Empezamos a contar. Empezamos a contar, ¿sí? Los latidos, los pulsos que percibimos en cada parte que hemos hablado, ¿sí? Del dedo. Puede ser que no percibas alguno, ¿sí? O solo uno, ¿sí? Evidentemente, como bien sabemos, somos una combinación de todos, pero esto sería para identificar lo que es la prakriti. Más sencillo porque hay que presionar más profundo y es más claro notar lo que son los pulsos. Ahora, cuando vamos a identificar lo que es la Vrikuti, lo vamos a hacer en superficie y luego vamos a ir bajando capa por capa hasta lo que es la 7ª capa. ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿Por qué hay 7 capas? Pues porque hay 7 tejidos en Ayurveda. Bueno, esto un poco la introducción rápida en práctica. Como evidentemente ven, parece muy sencillo, pero por mucho que os explique, lo que necesitan es simplemente sentarse, sentirse y contar y experimentarse desde otro lugar y enfocar en en los puntos que hemos hablado ahora mismo al principio. Bueno, sin más, voy a comenzar a compartir la presentación que tengo aquí para vosotras y vamos a entrar un poco en lo que es la teoría detrás de todo esto y para qué nos sirve. ¿Dónde está esto? Sí, lo están viendo. Ya, pantalla completa, a ver si deja de compartir. Ah, Pues he titulado la presentación de hoy Diagnosis de pulso, un código bioeléctrico. Y ahora que hemos visto, ¿sí?, dónde tomarnos y dónde medirnos, vamos simplemente a ir entendiendo lo que estos latidos, estos simples latidos, nos pueden ir revelando sobre nuestra salud. ¿Y qué nos van a ir revelando cuando ya aprendes a nivel profesional realizar lo que es un pulso de diagnóstico?
puedes evidentemente ser mucho más interesante y revelar lo mismo o más que un análisis de sangre. Entiendan que antiguamente, pues evidentemente no había análisis de sangre. Entonces, lo que los médicos ayurvédicos han hecho, han utilizado lo que es esa palpación del pulso, ¿sí? Para detectar lo que son los desequilibrios del cuerpo antes de que aparezcan incluso síntomas visibles, ¿sí? Tú podías ir a tomarte el pulso, a sentirte aparentemente bien, pero a través de lo que son estas pulsaciones lo que se puede es prevenir, pues que se puede prediagnosticar algo que puede estar viniendo. Entonces, se trata solo de contar los latidos, ¿sí? Pero no solamente de contar los latidos, sino que debemos de leer las cualidades ocultas en cada latido de la pulsación. Aquí es donde viene todo el INRI de la cuestión, ¿sí? Pues porque lo que nos va a revelar la cualidad del pulso que percibimos en uno de esos 3 puntos de cada dedo que os he explicado al principio, desde ahí nos va a revelar incluso información de cómo están algunos órganos internos, incluso lo que es la parte emocional y lo que es todo lo que hablaba de la predisposición a lo que son las enfermedades. Entonces, al grano, ¿qué es el Nadi Pariksha? Es el método del diagnóstico en Ayurveda a través del pulso, donde se diagnostican los desequilibrios del cuerpo e incluso la mente a través de lo que es la palpación. Va a poder detectar cualquier tipo de desequilibrio, ¿sí? Incluso antes de que aparezcan los síntomas. ¿Y por qué hoy por hoy esto es tan relevante? Bueno, pues evidentemente esto se puede realizar sin ningún tipo de tecnología invasiva y además nos va a dar un enfoque preventivo en lugar de reactivo, ¿sí? Y es un tipo de complemento total a lo que es la medicina moderna porque nos va a identificar lo que son tendencias de salud que estamos generando, incluso a largo plazo a nivel positivo o negativo. Y otra cosa, ¿por qué es tan relevante hoy el tema de lo que es el pulso en Ayurveda? Pues porque incluso hay ya en varios sitios aparatos, ¿sí? Que se están calibrando con algoritmos para, sí, para evidentemente diagnosticarlos también. Ahora, ¿son fiables? Los que se han generado y se han creado hasta el día de hoy se dan un 85% de fiabilidad en lo que es el diagnóstico usando lo que es toda la información de la Ayurveda metiéndose en la tecnología. Entonces, no debemos de simplemente pensar que el Ayurveda es una medicina, pues sí, con hierbas, de que algunos sabios que iban con pues vestidos a medios trapos, pues conocían, sino que hoy por hoy todo ese conocimiento se está llevando a lo que es la ciencia moderna y se está incluso incorporando y llevando a lo que es tecnología moderna, aplicando el conocimiento médico de la Ayurveda. Un poquito de historia sobre lo que es la evolución del diagnóstico del pulso, porque evidentemente esta información no llegó así del cielo. ¿De dónde viene toda esta información? Pues viene de la parte de Charaka Samhita, Sushruta Samhita, Astanga Hridaya, que ahí se menciona Spandana. Spandana es latido, ¿sí? Pero se habla del latido, pero no se habla de un diagnóstico detallado, con lo cual se entiende que en este momento de la historia ya se estaba teniendo en cuenta lo que es el latido, el pulso, pero sin un diagnóstico detallado, ¿sí? Y luego más adelante, en la parte del Sarangadhara Sanjita, aquí es donde sí ya se introducen, aquí viene lo interesante, los 15 tipos de pulsos que son asociados a lo que son estados fisiológicos y patológicos. Esto es súper interesante. Aquí hay que hacerse un experto en la sensación de la palpación. Y luego finalmente, en la parte de Brava Pracha, empieza a haber una diferencia en pulso por género y usa lo que son los 3 dedos para evaluar lo que son los 3 doshas, ¿sí? Entonces, evidentemente, lo que nos está diciendo esto, que al principio se comienza a utilizar el diagnóstico del pulso, pero con 2 dedos. Luego se introduce lo que son los 15 tipos de pulsos asociados a lo que son enfermedades y trastornos. Y luego finalmente, ¿sí? Se diferencia el pulso por lo que son los géneros, por eso se hablaba de que el pulso en mujeres se toma en la muñeca izquierda y en hombres en la derecha, donde en la medicina moderna, pues cuando se habla de lo que es el pulso radial,
pues por lo general dicen que no hay no, o sea, que no importa si es que se puede tomar en cualquiera de los dos, ¿no? Pero en el caso de la Ayurveda sí que lo identifica y lo asocia por géneros. Bien, ¿se va poniendo esto interesante? Bueno, pues como os decía, la muñeca, lo que es el pulso radial, es, según Ayurveda, y es la técnica, la evaluación principal, ¿sí? Es la primera evaluación en Ayurveda. Luego se pueden hacer y se puede profundizar en lo que es utilizando el mismo conocimiento a nivel del cuello, lo que es la carótida. Esto sería para hacer un diagnóstico complementario en el caso de que fuera necesario. También lo que es la arteria facial, la altura de la nariz. Esto también son para algunos casos específicos. Y luego también hay otros lugares secundarios donde podríamos tomar el pulso para recibir información, como por ejemplo el tobillo, el codo, el oído, el ojo. Bueno. ¿Cómo se realiza el diagnóstico del pulso ayurvédico? Pues bueno, al principio os he explicado los puntos directamente prácticos, pero evidentemente hay un paso a paso, un protocolo práctico. Entonces, primero hay una preparación del paciente y lo que es el terapeuta. Fundamental que el paciente esté relajado y que sea en ayunas o después de un buen largo periodo de descanso, ¿sí? Y como os decía, se usa la mano derecha en hombres y la izquierda en mujeres. Y se colocan los tres dedos, el índice, el medio y el anular, en lo que es la arteria radial, siendo el índice bata, el medio pita y el anular capa. Ahora, lo que es la parte de los puntos, ¿sí? Que distan, ¿sí? Uno que es el punto centro, uno que es el punto que más cercano y el otro más lejano, con lo cual vamos a estar midiendo, en realidad, tres puntos en cada dedo por tres son 9 puntos. Bien, como os decía, el índice bata, sistema nervioso, movilidad, medio, pita, digestión, metabolismo, anular, capa, estructura y la inmunidad. Y luego, como os decía, aquí empezamos ya a entrar poco a poco en las cualidades, ¿sí? Entonces, lo general del pulso, bata, ¿sí? Aquí es donde, claro, ya no simplemente tienes que empezar a sentir el contar, sino sentir, interpretar la cualidad, el aspecto, el adjetivo, eh, que le puedes poner al tipo de pulso según el movimiento, porque el pulso tú llegas a percibir ese pulso en las yemas de manera muy sutil y ese movimiento tiene un tipo de movimiento. Entonces, el movimiento como una culebra se refiere a un movimiento rápido, irregular y ligero. Esto tiene que ver con bata. Pita es como una rana, es un pulso que van a notar en el centro del dedo, o cualquiera, va a representar a Pita, y va a ser un pulso fuerte, vibrante y con un ritmo estable, en plan, ¿sí? Un tambor. Y Kappa va a ser como un cisne, ¿sí? Va a ser un pulso que vas a notar más profundo, pero lo vas a notar más estable y también como que más denso, ¿sí? Ya estamos entrando en las utilidades de las sensaciones que vamos a percibir a la hora de diagnosticar lo que es el dosha simplemente. Bueno, vamos a ponerlo un poco más, rizando un poco más el rizo. Vamos a ir con esas cualidades en el pulso porque son las cualidades, el lenguaje oculto que hay. Entonces, interpretar y entender nuestro tipo de pulsaciones, el tipo de movimiento que percibimos, va a ser un mapa de nuestra salud a nivel totalmente bioenergético, pero muchísimo más fiable, ¿sí? Cuando lo hace un profesional y sabemos lo que estamos haciendo, que un análisis de sangre. Entonces, en los textos ayurvédicos se describen estas 12 cualidades que se van a sentir a través de lo que es esta arteria radial. Entonces, sabemos, y lo había dicho al principio también, que tenemos hoy por hoy dispositivos inteligentes para medirlo, ¿sí? Pero que también lo que es la medicina moderna está avanzando conjuntamente con la medicina ayurveda, de manera que ya existen aparatos en el mercado que también están diagnosticando lo que es el pulso ayurvédico con su
evidentemente, respectivos tipos de posibles enfermedades y automáticamente lo que son sus tratamientos. Ahora, hay algo que para la ciencia moderna, sí, que teniendo toda esa tecnología, el Ayurveda aprovecha la tecnología hoy por hoy, no está en contra, por eso les cuento todo esto, pero lo que sí es para la ciencia moderna y la medicina moderna es que todo el tema del pulso y el diagnóstico del pulso para ellos es un misterio. Pero bien, en los textos se describe de que el pulso es una herramienta que está viva, y nunca mejor dicho, porque nos va a dar un código de información que es único, ¿sí? Recuerden este aspecto de que la Ayurveda está haciendo no solamente una evaluación y un diagnóstico, sino lo que está haciendo es un completo plan de trabajo de integración para equilibrar, manejar, curar, sanar lo que esté en el caso importante de la persona que lo empieza a integrar en su vida. Pero lo más importante me parece aquí es que esta herramienta nos va a dar este código de información bioenergético que tenemos cada uno codificado en nuestro corazón como algo único y exclusivo, ¿sí? Y no es solamente la frecuencia cardíaca, ¿sí? Es un lenguaje que ahora cuando empecemos a entrar en él, van a ver que cuando empecemos, se empieza a comprender, nos empieza a revelar el estado de los órganos, del flujo del prana, de la energía vital, ¿sí? Y bueno, en la presentación de hoy no vamos a entrar en luego, pues sí, porque os he dado 9 puntos en los dedos, ¿sí? Pero hay más todavía, hay más puntos todavía para incluso pues empezar a diagnosticar pues esas predisposiciones a lo que son enfermedades futuras. Pero si ya os meto más puntos en los dedos, ya como que nos vamos. Entonces, ese pulso, ¿sí? Ese código y ese tipo de movimiento que vamos a empezar a percibir es el cuerpo humano y es su sistema donde la energía la vamos a percibir a través del movimiento, ¿sí? De una manera u de otra. Entonces, lo que vamos a empezar a entender son las 12 cualidades para ver cuáles son los equilibrios o los desequilibrios. Ahora, el Ayurveda va a evaluar el pulso, lo que es la cualidad del pulso. Yo me voy a seguir, me voy a reincidir y reincidir con la cualidad del pulso, ¿sí? El número de latidos, vamos a contar los latidos, pero vamos a evaluar la cualidad del latido, el tipo de movimiento que percibimos en uno de esos 3 puntos de los dedos, ¿sí? Que hemos hablado al principio. Entonces, ¿por qué la ciencia moderna está empezando a investigar también el diagnóstico del pulso? Pues porque hay avances en esa parte de la bioelectrónica, ¿sí? Y hay algo que se llaman un campo galvánico en el cuerpo y esto es algo que hoy por hoy pues las personas están buscando más y más, pues no ser un número en las máquinas, sino ser algo más, un tratamiento de medicina mucho más personalizado y esto es donde entra lo que es la medicina oriental, especialmente la ayurvédica y lleva explorando el pulso. También tengo que decir que en la medicina china pues también hay diagnósticos de pulso. Más investigaciones han ido demostrando que el pulso no solamente nos va a transportar información sobre el corazón, sino que aquí viene algo súper interesante, ¿sí? Esto es algo que está comprobado científicamente, que contiene patrones vibracionales. Sí, por eso se hablaba del tipo de movimiento que percibimos. El tipo de movimiento que percibimos son esos patrones vibracionales que van a reflejar el estado de los órganos, la actividad del sistema nervioso y lo que es en general todo la homeostasis del cuerpo. Entonces, con lo que os estoy diciendo aquí, en realidad, el diagnóstico del pulso en la Ayurveda es el futuro en el momento que avancen a nivel tecnología, ¿sí? Yo os decía que las máquinas que están creadas hoy por hoy, creo que llevan en el mercado 2 años, no llevan más, y tienen una fiabilidad del 85%, entonces, claro, se están todavía creando, ¿no? Pero aquí es donde suelto un poco la pregunta, ¿podrá la tecnología moderna combinarse con la Ayurveda que ya se está haciendo para extraer de nosotros todo ese conocimiento a través de lo que es el pulso ayurvédico? También os comento que en el 2023, que es algo muy reciente, ¿sí? Un grupo de científicos de Harvard desarrolló un sensor ultrasensible para detectar lo que son las micropulsaciones,
micropulsaciones en el flujo sanguíneo. Ajá. ¿Logrando qué? Logrando información sobre el hígado, los riñones e incluso lo que es el sistema nervioso, con lo cual la ciencia moderna, sí, ya últimamente sabe que por aquí hay algo, pero estos sabios lo sabían ya hace más de 5.000 años. Y otro detalle, Apple en el 2024, sí, sacó una función avanzada en sus Apple Watch que analiza lo que es la variabilidad del pulso para poder predecir, sí, predecir niveles de estrés y recuperación energética. Ojo con este detalle porque estamos yendo por aquí. Y bueno, como saben, Nike, por otro lado, ha estado trabajando en lo que es la bioingeniería para desarrollar lo que son calzados deportivos, ¿sí? Pero que se adapte a la presión, ¿sí? En base al ritmo cardíaco y el flujo sanguíneo del usuario. Ojo con este detalle, que estamos hablando de un calzado deportivo, ¿sí? Que se adapta en base a la presión, en base al ritmo cardíaco y al flujo sanguíneo en sangre. Esto es algo interesantísimo de la información que se puede sacar del pulso en sí y que ya hoy por hoy la ciencia pues nos lo está evidentemente también validando. Entonces, entender que tu pulso es mucho más que un latido, es mucho, mucho más que una pulsación, es el mapa de tu vida, ¿sí? Y el diagnóstico del pulso ayurvédico es una herramienta tan sumamente poderosa que nos va a empezar a conectar a cada uno con lo que es la inteligencia innata de nuestro cuerpo. No es ninguna magia, como pueden ver, sino que la ciencia está aplicando a la biología vibracional del ser humano y está dando resultados. La pregunta es esta. ¿Estamos listas para escuchar lo que nuestro cuerpo nos ya sabe? ¿Sí? Nuestro cuerpo ya lo sabe. Otra cosa es si estamos listos para escucharlo, ¿sí? Porque evidentemente eso es lo que estamos haciendo a través de los dedos. Entonces, en este momento, ¿sí? Simplemente, en el caso de las mujeres, mano derecha, nuestros tres deditos, vamos al pulso radial, vamos a introducir los tres dedos 7 capas abajo. Y dirás, bueno, 7 capas abajo. Sí, bueno, vas a sentir realmente que hay un huequito. Y ese huequito, pues hay un momento donde, mira, ya no hay más huequito. Pues como que llegas al fondo, ¿sí? Vamos a colocar la mano tranquilamente. No estamos en ayunas. Yo no estoy relajada, estoy hablando. Y si no tienen dónde apoyar, apoyen sobre la pierna e intenten tener el brazo a la altura del ombligo. Y comiencen simplemente a sentir el pulso. En los tres dedos. Y ahora en cada dedo analiza si es en la esquina del dedo, en una de las esquinas, en la otra o en el centro. Siendo la esquina más lejos de tu corazón, la esquina de bata, donde golpea bata, el centro es donde golpea y pulsa pita, y la esquina del dedo más cerca de tu corazón es kapha. En la base más profunda, la capa 7 es donde vas a localizar tu prakriti, tu constitución de nacimiento, presencia. Entonces, mientras estás ahí, vas a contar dónde golpean, dónde pulsan. Si en esa capa profunda puede ser que sientas uno más fuerte que otro, pero vas a encontrar uno que domina en una esquina, en el centro o en la otra. Y tu mente va a estar constantemente chequeando esquina, centro, esquina.
y va a ir contando los latidos. ¿Listos? Bueno, vamos a entrar en los detalles de lo que hemos percibido. ¿En qué me tengo que fijar? Aparte del pulso. La velocidad, si es lento o si es rápido, ¿sí? Un pulso rápido, más rápido de lo normal, va a indicar un exceso de pita, inflamación, estrés, hiperactividad. Y si el pulso es lento, pues va evidentemente a señalar que es capa ósea que está dominando lo que es la parte de metabolismo lento, retención del líquido, sistema linfático. Luego el ritmo. ¿Sí? El ritmo, si es un ritmo que es regular o si es irregular, ¿sí? Un pulso irregular es un signo clásico de bata, ¿sí? Y el pulso irregular tiene que ver con un dosea desequilibrado bata, que tiene que ver con la ansiedad, con el insomnio, con el nerviosismo. Luego la fluidez del tipo de pulso. Un pulso suave y fluido va a denotar lo que es un equilibrio, una buena circulación. Pero lo que luego es un pulso que es más áspero va a indicar que hay más sequedad, más deshidratación, desequilibrios digestivos. Luego la profundidad, ¿sí? De lo que se estaba hablando de las 7 capas, ¿sí? Si el pulso es a la hora de percibirlo en cada capa, ¿sí? Tengo que analizar si es superficial o profundo, ¿sí? Un pulso superficial nos va a sugerir que hay un desequilibrio energético en la piel, los pulmones o la circulación, y un pulso profundo nos va a indicar que hay un desbalance en los órganos internos o problemas metabólicos. Luego vamos a observar también la cualidad de la fuerza, si es fuerte o débil la pulsación que percibimos, ¿sí? Un pulso fuerte es característico de pita, dominante, con bastante vitalidad, pero también con riesgo a sobrecargarse en todo tipo de actividades por esa fuerza. Y luego un pulso débil puede indicar que lo que es toda esa parte de fatiga crónica, anemia o sistema inmune que está siendo comprometido. Luego la temperatura, ¿sí? Vamos a percibir y sentir si es cálido o si es frío. Un pulso caliente es signo de inflamación o de fiebre, evidentemente pita, y un pulso frío nos va a reflejar lo que es una debilidad circulatoria o lo que es incluso hipotiroidismo. Luego, la tensión dentro del tipo de pulso que percibimos, si es una tensión tensada o si es relajada, ¿sí? Un pulso tenso nos va a indicar esa parte del estrés, hipertensión, y un pulso muy relajado, pues de nuevo, nos puede incluso indicar que hay un tema de fatiga adrenal o un tono bajo nervioso o incluso hormonal. Luego, la elasticidad del tipo de pulso que percibimos, si es flexible o si es un pulso rígido. Si es flexible, es una señal de buena circulación y equilibrio, pero si es un pulso rígido, nos va a indicar de que hay arterias que están endurecidas o incluso que hay problemas cardiovasculares. Y luego el tipo de pulso saltatorio, ¿sí? Saltos o fluidez constante, puede ser lo uno o lo otro, ¿sí? Variando en lo que son los grados. Un pulso que salta nos va a reflejar a lo que es bata o como hiperactividad o como ansiedad. Y luego la ondulación de la pulsación que sentimos, el latido, si es suave o si es bastante turbulento. Un pulso que es ondulado, suave, nos va a decir que hay buena salud y hay equilibrio en el sistema, mientras que lo que es un pulso turbulenta nos va a hablar de que hay una digestión que es pesada o incluso que hay toxinas en el cuerpo, ambos. Luego la coherencia, ¿sí? A la hora de percibirlo debemos de sentir si es un pulso que percibimos liviano o si es pesado. Si un pulso liviano va a ser señal de energía de movimiento y un pulso pesado nos va a indicar de que hay un metabolismo lento, hay congestión linfática o retención de líquidos, algo típico de capa. Y luego la sincronización, lo que es una sincronización en lo que percibimos entre los sí, porque como estamos percibiendo en distintos puntos de los dedos, ¿sí? Ahí es donde queremos percibir todas estas cualidades, ¿no? Un pulso equilibrado en ambas muñecas también, sí, pero lo podemos chequear, va a indicarnos que hay armonía entre lo que es cuerpo y mente, ¿sí? Y un desbalance entre los lados, pues nos va a indicar evidentemente que hay bloqueos en órganos o que hay energía estancada.
Bueno, como están viendo, esto es un diagnóstico predictivo, pero también es un diagnóstico dinámico y además es para todo tipo de enfermedades comunes. El diagnóstico, cuando se utiliza como diagnóstico predictivo, ¿sí? A nivel más superficial, lo que estamos es evaluando tendencias de salud y desequilibrios tempranos, ¿sí? Como os estaba hablando, la parte más superficial estamos, las capas, de nuevo vuelvo a las capas, estamos en la capa más profunda, pero en lo que es la capa 1, ¿sí? La más superficial, es nuestra bricutis, ¿sí? Es lo que es esas tendencias de salud o desequilibrios que hay ahora o que pueden salir ahora en poco tiempo, ¿sí? Y se va a basar, y ahí nos vamos a basar especialmente en percibir lo que es la velocidad, la temperatura y el ritmo, ¿sí? Pues claro, aquí es donde tenemos que empezar a integrar lo que son todas las cualidades y todas las cualidades no las vamos a percibir de la misma manera en todas las 7 capas. Entonces comenzamos, sí, por eso siempre enseño la primera, que es la Prakriti, que es la más sencilla, y desde ahí comiencen a aplicar todas estas cualidades en los distintos puntitos de los dedos para empezar a entenderse a ustedes mismos con esta información y evidentemente contrastarla con lo que están recibiendo de información en los dedos. Y bueno, vamos un poco con lo que es el diagnóstico más profundo, ¿sí? Que es cuando empezamos a utilizar todo el diagnóstico para lo que es enfermedades específicas, como por ejemplo, hay un tipo de pulso llamado Mayuragati, que es un tipo de pulso que lo llaman como un pavo real, y este va a indicar que hay hipertensión arterial. Otro que es como un gallo, Kukutagati, que tiene que ver con la diabetes. Otro como un tambor, que tiene que ver con insuficiencia renal, Damurugeti. Y luego Padmagati, que es como una flor de loto, que esto sería, sí, se imaginan el movimiento de una flor de loto, el movimiento de la flor de loto, pues eso es lo que queremos percibir a la hora de percibir la palpación en el dedo. Bueno. 15 tipos de pulso en el diagnóstico ayurvédico, sí, lo que es Nadipradix. Entonces, como hemos visto, se va a utilizar para diagnosticar, prevenir e incluso tratar en casos agudos y crónicos. Bien, como os decía, volvemos a empezar, ¿sí? Vámonos de nuevo a la práctica, porque esto, por mucho que practiquemos ahora, probablemente no lo van a comprender. ¿Para qué he venido? ¿Para qué he venido? Pues esto es como las prácticas de yoga. Quieres meditar en ellas y hasta que no practiques un poco, algunos a lo mejor ya lo están pillando, los pita, están ahí fuertes. Entonces, vámonos de nuevo, vámonos a la capa más profunda. Y vamos a poner el brazo tranquilo, relajado, no lo tengan en el aire como yo lo pongo en el aire para que me lo puedan ver por la cámara, pero luego lo reposo en la pierna o sobre un cojín o lo que puedan hacer. Entonces, vamos a la capa más profunda. Incluso cierren los ojos y conecten con esos 3 puntos de cada dedo y empiecen a contar. Sigan sintiendo, simplemente intenten diferenciar si sienten pulso de serpiente, o sea, una pulsación rápida. Si imagínense el movimiento de una serpiente, irregular, movimiento de serpiente. O si sienten un pulso de rana, ¿sí? Algo que es fuerte, que va saltando como saltos. Tum, tum, y tal. Y luego el capa va a ser un pulso mucho más suave, mucho más denso, un movimiento más suave en el pulso, entonces sí. Y el pulso del bata va a ser una cosa más inestable. Puede ser de repente más fuerte, menos fuerte. Bueno, vamos a entrar un poco en condiciones relacionadas con pulsos específicos.
Hay uno que tiene identificado a medicina ayurveda, que es Brumigati, que es el pulso de los parásitos, que es un tipo de pulso tembloroso irregular que indica que hay infecciones parasitarias o debilidad digestiva. Entonces, si alguna vez fuiste a un médico ayurvédico o un terapeuta ayurvédico, te tomó el pulso y te mandó algún tipo de medicamentos concretos, pues tal vez no te dijo todo, o si te lo dijo, pero puede ser que sea pues por uno de estos tipos de condiciones concretas. Pipalicagati, que es el pulso de la hormiga, que tiene que ver con un movimiento que es lento, ¿sí? Se imaginan la hormiga, imagínense, por eso le han puesto estos ayurvedis antiguos, le han puesto nombres de animales igual que en las posturas de yoga, porque está asociado con lo que es el tipo de movimiento del animal y cómo percibimos esa sensación. El movimiento lento y constante está asociado con enfermedades terminales. Mayura Gati es el pulso del pavo real y está relacionado con variaciones en lo que es la presión arterial característico de lo que es esa hipertensión. Cucuta Gati es la pulso del gallo y está relacionado con pulsaciones en picos, ¿sí? Que es común en la diabetes y problemas renales. Y Ustra Gati, que es el pulso del camello, que es un pulso desigual, ¿sí? Errático, asociado con lo que es la estenosis aórtica o lo que es la insuficiencia cardíaca. Hay más condiciones específicas. Gayama-Gati, que es el pulso del elefante, que es un pulso pesado y fuerte que indica lo que son obstrucciones linfáticas. Girilla-Gati, que es el pulso de la montaña, que tienes un pulso con fluctuaciones irregulares, observando que ahí es donde vamos a observar que son bloqueos cardíacos. Vishamagati es un pulso irregular, es un pulso que va cambiando, ¿sí? Y es típico de lo que es la fibrilación auricular. Damarugati es el pulso del tambor que indicaba las condiciones críticas como el shock o la insuficiencia renal avanzada. Padmagati, el pulso del flor de loto, pulso equilibrado, ¿sí? Padmagati es el tipo de pulso que en realidad queremos tener todos, ¿sí? Y Bujangagati, que es el pulso de la cobra, que es un movimiento ondulante típico de desequilibrios de Vata. Y lo que es Yaladaragati, que es el pulso de la hora del mar, que es un movimiento mucho más fluido, un movimiento rítmico y que está asociado con el buen equilibrio hormonal y metabólico. Así que como están viendo, el Nadi Prariksa se basa en el análisis de la onda del pulso que vamos percibiendo, que es el movimiento rítmico de la sangre a través de las arterias. Así tal cual. ¿Sí? La onda, ¿sí? El movimiento rítmico de la sangre a través de las arterias, lo que estamos percibiendo. Y descubrieron que había factores que afectan a la onda del pulso, ¿sí? Como puede ser volumen de sangre bombeado por el corazón, las obstrucciones en el sistema circulatorio y luego lo que son variaciones en la fuerza y la velocidad del pulso. Todo esto son aspectos que mucha de la tecnología moderna, sí, hoy por hoy lo está midiendo, ¿sí? Otra cosa es que estén asociando el pulso a diferentes condiciones y aspectos específicos de trastornos o de enfermedades. Entonces, para ir terminando, ¿cómo podemos ir aplicando prácticamente todo esto? Una vez que ya tengamos identificado lo que es el pulso, podemos comenzar a hacer ajustes de dieta, ¿sí? El pulso te va a revelar, ¿sí? Si hay predominio de pita, pues vas con una dieta pues, más refrescante, ¿no? En el caso de que observes que puede haber el tipo de pulso que percibas y necesites, pues comienza con una prevención a esa enfermedad, ¿sí? Porque vas a detectarlo antes de que aparezcan síntomas visibles y síntomas que puedas experimentar, evidentemente, de malestar en tu cuerpo, de enfermedad, pero lo vas a percibir a través del pulso. Y luego, esto lo que va a permitir, evidentemente, es al profesional luego personalizarte todo el tratamiento, ajustar las hierbas y especialmente lo que es la medicación y terapias ayurvédicas en condición, pues, a cada condición específica de cada persona. Bueno, pues como están viendo, tu pulso no es solamente un latido más, sí, algo que te mantiene ahí, es tu historial de salud contada en el aquí y en el ahora, sin necesidad de hacerte un análisis de sangre y esperar un tiempito. Eh, Así que, mujeres, hasta aquí hemos llegado. ¿Preguntas? ¿Dudas? Llega el momento. Si quieren abrir micros, llega el momento de preguntas y respuestas. Si no, nos vamos. Estela, Marisa, Tura, Ana.
Una preguntita, yo como que soy bata, cuando, no sé si lo habré tomado bien, sentía el latido en el dedo del corazón, o sea, como que el del corazón es pita. A cuando estabas a nivel más bajo. Ah, sí, sí, Ujú. como que de bata se pasó a pita. Sí. Entonces ahí estás contando pita uno. Mm, Sí, es el que más fuerte sentiste en la parte más baja, ¿no? En la sí, profundidad. exacto, Ujú. exacto. Sí. Ujú. Y en el dedo central, ¿en qué parte del dedo central lo sentiste? ¿Fue en el centro del dedo central o fue en uno de los laterales? Esos pequeños No, dedos. en el centro. Vale, eso te está indicando pita. Ujú, Pita en la pracuti, ujú. ¿sí? A ver, Sí, me llamó la atención eso, porque como soy bata, sí, que se escucha más el latido en el dedo del corazón, me llamó la atención. ahora eres bata. Claro, Sí. claro, La prakuti lo que está diciéndote que hay pita. claro. Ujú, Aquí hay una pregunta. Me ujú. dice, ¿qué pasa si siento intensidad entre bata y pita? ¿Cuál es el adecuado para mí? La intensidad. Ahora vienen todas las cualidades, las que hemos estado hablando, que son bastantes, para entender, ¿sí? Ahora especificar si estás sintiendo intensidad a la misma, cuando estás en la última capa, ¿sí? En la profundidad, ¿sí? No sé si estabas al principio, pero en lo que son los dedos, ¿sí? Cada dedo, ¿sí? Dedo índice, bata, pita, capa, pero igualmente cuando estoy profundizando, ¿sí? Si estoy sintiendo el latir en la esquina más lejos de mí, o sea, en esta parte de los dedos, a ver si lo estoy, uy, en esta parte, si lo estoy notando, o sea, cuando estoy notando que hay algo parecido, tengo que empezar a ser más fina, más sutil y empezar a ver qué hay en estos lados, en este lado, si pero lo percibo por este lado, si lo percibo por este lado o si lo percibo por el centro del dedo. No, es la esquina más cercana del dedo medio. La esquina más cercana al dedo medio. ¿En qué dedo? ¿En qué dedo? O sea, pon la cámara, muéstrame lo que va a ser más fácil. ¿Qué cámara? Mira, sí, lo que siento es, bueno, sí, el dedo de que está más cercano a la muñeca, por así llamarlo, Sí, y sí. del dedo medio, entre esos dos es en donde siento más intensidad. Entonces, como que me llamaba la atención, tratar de concentrarme más para tratar de enfocar en dónde era mayor, dónde lo sentía más, pero como que era en los dos. O Sí. sea, pero en ese punto entre los dos. ¿Y conoces tu prakuti? Y no, Bueno, investiga un poquito para ver tu Prakuti, también con lo que es un test, porque claro, lo que sabemos es que la mayoría no somos un solo dosha, ¿sí? La mayoría somos una combinación de dos. Ahora, dentro de esos dos, ¿sí? Lo que está claro es que eres Vata-Pita, ¿sí? Vata-Pita no existe, entonces lo más probable es que sea Pita-Vata o que sea Pita con... Sí, o que sea... No, Pita-Vata va a ser lo más probable. Ahora... Lo que sí quiero es, lo estoy diciendo sin haber tocado, ¿no? Pero tengo que contar, ¿sí? Cuando estoy ahí, que me estás diciendo que son los dos primeros dedos los que más percibes, empezar a sentir si eso que percibes en esos dos dedos es en uno más en una esquina, en la otra esquina o en el centro. Y empezar a contar y ver la regularidad, pero sobre todo contar. sí, muy bien, lo voy a hacer y con calma para Sí. poder concentrarme mejor. Gracias. Idealmente por la mañana en ayunas es el momento ideal para hacerlo porque lo vamos a percibir. Si vemos que nos cuesta, sí, que nos cuesta percibirlo en el lado izquierdo, podemos también irnos al derecho, ¿sí? A probar. Pero a la hora de ir a un profesional, evidentemente si eres mujer te va a agarrar la muñeca izquierda y si eres hombre te va a agarrar la muñeca derecha. Bueno. Esto al final lo que necesita es mucha práctica porque evidentemente no estamos
sí, experimentamos los golpes normales y ahora se nos está pidiendo ser muy sutiles, muy pianistas, muy finos en lo que son los nervios propioceptores de los deditos y comenzar a experimentarlo. Pero sí que os digo que la práctica hace el maestro y al final es lo que necesitamos. Y luego también prueben con sus familiares, alrededor practiquen, no para dar un diagnóstico y evaluar, simplemente para practicar su capacidad de percibir en los dedos, ¿sí? Porque es algo que no estamos acostumbrados a hacer, evidentemente, y menos hoy por hoy en la era que vivimos. Entonces, practiquen sentir, porque al final la práctica de la Ayurveda como conocimiento de la vida se experimenta, la vida se siente, no se piensa, sino simplemente se vive. Bueno, mujeres, ayurvedis, ¿alguna pregunta más? Si no, nos vamos de aquí y continuamos el domingo. ¿Sí? Pues nada, muchísimas gracias a todas y que pasen una Gracias, excelente tarde de domingo. gracias. Buenas noches.